Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de Byung-Chul Han, un filósofo coreano, surcoreano, que hizo toda su trayectoria académica y pública en Alemania y que en los últimos años está siendo muy leído. Sus libros son breves, cortos, como verán, no tienen más de 100 páginas y letra relativamente grande, pero se ha hecho muy conocido por sus diagnósticos, sus estudios sobre la sociedad contemporánea. Algunos de sus títulos son, por ejemplo, La sociedad de la transparencia, La sociedad del cansancio, que es el libro sobre el que vamos a hablar hoy, Psicopolítica, que es un muy buen libro, La agonía del Eros. Vamos a hablar de La sociedad del cansancio por lo siguiente. Él clasifica al siglo XIX, al siglo XX y al siglo XXI según las enfermedades predominantes. Es un criterio bastante interesante, sobre todo nosotros que venimos de transitar 2 años de pandemia viral. Él sostiene que el siglo XIX es el siglo bacterial, es decir, es un siglo donde han predominado las enfermedades bacteriales como sífilis o tuberculosis. Pero esa época, dice él, ha llegado a su fin, a su término con la invención de los antibióticos. No quiere decir que desaparezca la sífilis ni desaparezca la tuberculosis, por supuesto, sino que se ha encontrado un remedio para curar esas enfermedades. Luego sostiene que el siglo XX es el siglo viral, el de las enfermedades producidas por virus. Y sostiene él, esas enfermedades han llegado a su término con la invención de la técnica inmunológica, las vacunas. No quiere decir otra vez que hayan desaparecido las enfermedades virales, sino que sabemos que los virus se curan o se pueden tratar con vacunas, ¿no? Justamente venimos de transitar 2 años de COVID-19 y todo da a ser entendido que con las vacunas el virus está siendo, digamos, normalizado como cualquier otra gripe. Pero el siglo XXI él lo denomina un siglo neurológico, de enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son estas enfermedades neurológicas? Por ejemplo, la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, síndrome de gasto ocupacional, etc. ¿Qué tienen en común este tipo de enfermedades que se llaman neurológicas? Tienen en común una época, que él va a llamar justamente sociedad de la transparencia, sociedad del rendimiento, sociedad del cansancio. Vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que sería una época viral y una época neurológica. Una época viral, dice él, que se plantea como una división entre lo interno y lo externo, o entre el adentro y el afuera, o entre el amigo y el enemigo. Él dice una lógica de la guerra. Esto es, se plantea un cuerpo que es invadido por un agente externo, una bacteria o un virus, y ese agente externo, bacteria o virus, es el enemigo. Y entonces el cuerpo tiene que defenderse de ese enemigo. Y el cuerpo se defiende de ese enemigo a partir de un sistema de defensas. Su sistema protector de defensas, ¿no? Del organismo. Ayudado por antibióticos, ayudado por vacunas. Recordemos que en los 2 años de pandemia también se ha usado esta terminología de la guerra, ¿no? La guerra contra el virus, el enemigo que no se sabe dónde está, digamos, cómo ubicarlo y cómo ayudar al organismo, al propio cuerpo, para enfrentarse a ese enemigo. Se lo plantea en términos de una lógica de la guerra porque o vence el virus o vence el organismo, digamos, ¿no? Hay un ganador ahí. Pero es esta división entre un agente externo que invade al cuerpo y el cuerpo tiene que defenderse. Mientras que, esto él lo llama dialéctica de la negatividad. ¿Por qué dialéctica? Porque hay dos contrarios, el agente externo y el propio cuerpo, que entran en lucha. Y negatividad justamente porque se oponen, ¿no? Pero en el siglo XXI, dice él, predominan las patologías neurológicas, que no tienen que ver con la negatividad, sino con lo que él llama la positividad. ¿Qué es la positividad? Enfermedades que surgen del propio cuerpo. Es decir, no vienen de un agente externo, como es una bacteria o un virus, sino que es el propio cuerpo el que las produce.
Esto es una cosa bastante interesante porque es cierto que él estudia las condiciones materiales de existencia, la época, la vida, en términos de contexto de cada uno de los cuerpos. Es decir, estudia el contexto histórico. Pero también es cierto que, por ejemplo, el síndrome de gasto ocupacional o la depresión no son virus o bacterias que vienen de afuera, sino que es el propio cuerpo el que las produce. Es cierto que es el propio cuerpo que las produce en medio de un contexto, pero es el propio cuerpo. Entonces, él va a hablar de cómo cada uno de nosotros se transforma en amigo y enemigo de sí mismo. Y en ese sentido aparece todos sus análisis sobre esto que él va a llamar sociedad del cansancio. ¿Por qué cansancio? ¿Por qué rendimiento? Cuando él habla de sociedad del rendimiento, sociedad del cansancio, los usa como dos aspectos de una misma moneda, dos caras de la misma moneda. Una sociedad que exige el máximo rendimiento es a su vez la sociedad del cansancio o el agotamiento. En ese sentido tenemos que señalar dos autores previos a Byung-Chul Han. El primero es Foucault, Michel Foucault, que como sabemos analizó la sociedad disciplinaria, o lo que él llamó la sociedad disciplinaria, que era la sociedad industrial, es decir, la sociedad de los grandes centros de encierro, la fábrica, en primer lugar, como centro de producción, centro de encierro y de producción, pero el resto de las instituciones, la escuela, el hospital, el ejército, la iglesia, etc. En el caso de Foucault, él nos mostraba cómo la disciplina, es decir, técnicas para producir cuerpos útiles y trabajadores productivos, se daban en el marco del encierro. Y eso era propio de la sociedad industrial. Y se formaban los dos grandes bloques clásicos. Esto es, para usar un lenguaje de Marx, el proletariado, o si queremos decirlo, clase obrera, y la clase patronal o los propietarios de los medios de producción, ¿no? Los dueños de los medios de producción. Allí estaba el combate, digamos, o en términos de Marx, la lucha de clases, o en otros términos, una tensión que había que resolverse, y en otros términos sería el Estado el árbitro de esa tensión. Pero es una sociedad industrial donde los problemas eran otros, esto es, pleno empleo, y el problema era la distribución o la lucha por la distribución de lo producido. Entonces, en un lenguaje era ganancia y en otro lenguaje era plusvalía o explotación. Pero lo que hay es un pleno empleo y una lucha por la distribución del ingreso. Deleuze plantea que el formato empresa, a diferencia del formato fábrica, intenta disolver los antagonismos. Esto es lo que el análisis planteaba, por un lado, una lucha de clases entre la clase obrera y la clase patronal. Lo que va a plantear Deleuze es que el espíritu de la empresa es disolver esa tensión. Y entonces, por ejemplo, busca competencias entre los mismos trabajadores. Disuelve la idea de uniformidad de los salarios. Entonces, si los gremios formaban parte de la lucha obrera contra la patronal para defender un interés común, que es el valor del salario, el formato empresa disuelve eso. Entonces, cada trabajador tendrá un salario según una determinada función. Entonces, se compite entre ellos. La idea del empleado del mes es una idea que puede servir para entender en las cadenas de comida rápida, más allá de que sea también una especie de caricatura, pero la idea es esa. Esto es, los trabajadores, desde el formato empresa se intenta disolver la unidad de los trabajadores en términos de salario y cada cual va a procurar defender su propio interés individual y particular y no ya el interés de grupo, ¿no? Y por otro lado, el formato empresa también, al disolver la idea de que la producción siempre es de bienes materiales, lo que va a hacer es la producción de plataformas. Y la producción de plataformas, la idea de producir contenidos, no necesariamente al no producir bienes materiales, lo que va a provocar es otra cosa que veremos en un ratito, que tiene que ver con la llamada Big Data y el poder inteligente, según Byung-Chul Han, que es de qué manera la vida humana se vuelve transparente hacia los otros, es decir, de qué manera nosotros exponemos nuestra vida en estos dispositivos que tienen que ver con la sociedad de control, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, según Byung-Chul Han, entre la sociedad disciplinaria que Foucault estudiaba
esa sociedad disciplinaria de fábrica y de lugares de encierro con la sociedad actual. Por un lado, que en la sociedad disciplinaria era muy clara la negatividad o la prohibición, esto es el no poder. El no poder en términos de obligación o deber. Estas son las reglas, estas son las normas, esto es lo permitido, esto es lo prohibido. Eso era muy clásico en las sociedades disciplinarias. La reglamentación, el reglamento, la ley de las instituciones. Lo que se puede y lo que está prohibido. Y en ese sentido marcaba justamente el lugar de la autoridad o del poder. Por eso las luchas eran más claras. Se sabía, digamos, cuáles eran los intereses opuestos. Pero en la sociedad actual, dice Byung-Chul Han, ya no se habla de prohibición ni de no poder, ni de deber, ni de obligación, sino que se habla de un poder sin límites. Todo se puede, nada es imposible, ¿no? Y aparece esa expresión muy conocida del Yes we can, es decir, nosotros podemos, ¿no? Todo se puede. Esto va a ser el factor desencadenante o decisivo para, en la sociedad de rendimiento, las enfermedades neurológicas. Esto es, si la sociedad nos dice todo el tiempo, todo se puede, nada es imposible, ¿qué pasa cuando sentimos la frustración del fracaso? Es decir, ¿cómo se pasa del nada es imposible al no puedo nada? Ese es el eje central de los estudios de Byung-Chul Han, ¿no? Es decir, cómo en una sociedad que estimula permanentemente hay cada vez más casos de depresión. Ese es el punto, ¿no? Como una sociedad donde todo el tiempo nos dice se puede, se puede, se puede todo, hay cada vez más casos de gente que dice no poder nada. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces, el primer lugar es que se pasó de la producción al rendimiento máximo. No hay límites en los horarios de trabajo, por ejemplo. Mientras que la fábrica, en un sentido clásico, o los horarios de los centros de encierro, la escuela, el hospital, etc., son horarios muy fijos, muy estables. El horario de trabajo es de tal hora a tal hora. Y en todo caso, fuera del horario de trabajo habrá que consumir o gastar el dinero, el salario, etc., pero es otro horario, digamos, es otro tiempo y otro horario, no un horario de trabajo, sino en todo caso de consumo. En la sociedad del cansancio y rendimiento actual, dice Byung-Chul Han, no hay horario de trabajo. Todo el tiempo estamos trabajando. Se disuelve el horario de trabajo, justamente porque se disuelve el lugar de encierro de trabajo. Entonces estamos trabajando en cualquier lugar y en cualquier momento. Y no sabemos hasta cuándo tenemos que trabajar, digamos. No sabemos cuál es el límite de lo que tenemos que producir. Siempre sentimos que no producimos todo lo que deberíamos producir. Entonces, el punto es cómo hay un imperativo de producir cada vez más en el marco de una sociedad que nos dice todo se puede, es cuestión de voluntad y de querer, y al mismo tiempo cómo reconocer que no se puede y cómo no sentirse fracasado en el medio de triunfadores, ¿no? Es decir, la década del 90 y el siglo XXI para Byung-Chul Han es la época donde quienes, entre comillas, son los triunfadores, son los ricos. Y aparece la idea de se han esforzado, han tenido sus sueños y lo han cumplido, han luchado por satisfacer sus deseos, se han esforzado, han tenido sus méritos, etc. Y aparece el resto, quiero decir, la mayor parte de la humanidad, en una situación de, bueno, lo que tengo es producto de que no me esforcé lo suficiente, de que soy un fracasado, etc., ¿no? Es decir, la culpa, entre comillas, o la responsabilidad de la desigualdad social ya no reside en el sistema o en una distribución desigual del ingreso, sino la culpa la tiene cada uno, ¿no? Es decir, yo tengo la culpa de mi situación de clase, yo tengo la culpa de no poder estudiar, yo tengo la culpa de no poder trabajar, yo tengo la culpa de decir, todo se reduce a una cuestión de lo individual. Y en ese sentido se arma el contexto precisamente para estas enfermedades neurológicas que la produce el propio cuerpo, ¿no? Ya no es el resultado de un orden social, sino que el individuo se autocastiga o se autosanciona a sí mismo, ¿no?
Esa es una cuestión importante. Entonces, Byung-Chul Han va a señalar que el individuo en la sociedad contemporánea es víctima y verdugo al mismo tiempo. O sea, se ve a sí mismo como víctima, esto es, padece los grandes problemas que atraviesan el mundo, pero a la vez verdugo. Se considera que él es el causante de esos problemas, ¿no? No puede percibir las relaciones de poder que causan esos problemas y ubica la causa de esos problemas en sí mismos. Entonces, volviendo al inicio, la etapa neurológica, de enfermedades neurológicas que decía Byung-Chul Han, es que se anula lo exterior, se anula al otro, y entonces el individuo solo se mira a sí mismo en una sociedad de aislamiento. Compite con los demás y por lo tanto, si hay algún mérito o algún triunfo, es producto de su propio esfuerzo y se aísla a sí mismo y se responsabiliza de sus fracasos en la medida en que no puede conectar ni puede pensar en las relaciones de poder de una época, ¿no? Entonces, la sociedad del cansancio es para Byung-Chul Han una sociedad del máximo rendimiento en la medida en que el cuerpo del ser humano se transforma en una máquina de rendimiento. La vida se reduce a una maximización del rendimiento. Y dice Byung-Chul Han, y esta es una frase un tanto fuerte, pero que tiene que ver con el modo en que él caracteriza a la época contemporánea, dice: el exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. Es muy interesante esto, porque en una sociedad con límites, como la sociedad disciplinaria, con prohibiciones claras, la tensión o la lucha pasa por otro lado, es decir, se enfrenta a la autoridad. Se enfrenta al patrón, se enfrenta a los padres, se enfrenta a los maestros, me refiero a se enfrenta a la autoridad que hace patente la ley. Pero en una sociedad sin límites, donde hacer lo que quieras, todo es tuyo, ¿no? Como un muro de una red social. Este es tu mundo y escribí lo que quieras, no hay límites. El individuo se tiene que hacer responsable de una supuesta libertad infinita y se tiene que hacer cargo de supuestos méritos o fracasos sin ubicar que depende de un orden social, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, que él va a llamar una violencia contra sí mismo, el individuo que es víctima y verdugo de sí mismo, destruye toda comunidad, porque o compite con los otros y si tiene algún triunfo se lo adjudica a sí mismo, o fracasa y se adjudica a sí mismo la causa del fracaso, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, vinculado a esta sociedad del cansancio está la cuestión de la transparencia. Byung-Chul Han parte de los análisis de Foucault de la sociedad disciplinaria, también en este caso, para señalar que esa famosa novela de George Orwell, publicada en 1948, que se llama 1984, todavía no es una novela que se refiera a la sociedad industrial o lo que Foucault llamaba el panóptico. Es decir, como en una institución, en un lugar de encierro, hay un ojo que todo lo ve. Porque es cierto que el panóptico funcionaba, pero funcionaba siempre dentro de un lugar. Es decir, el ojo puede ver todos los rincones de un lugar, de un edificio, supongamos, de un lugar cerrado. Pero no podía ver lo que pasaba fuera de los muros. Siempre es intramuro y no puede ver lo que hay fuera de los muros. Pero en la sociedad del cansancio o de la transparencia, como dice Byung-Chul Han, ya no importan los muros. No importan los muros porque el control se lleva a cabo en cualquier lugar. Y el control se lleva a cabo en cualquier lugar en virtud de los dispositivos. Esto es, los dispositivos forman parte de la sociedad de control, ¿no? ¿Qué quiere decir que los dispositivos formen parte de la sociedad de control? Que la vida, lo que se llamaba la biografía, que tenía que ver básicamente con nociones de experiencias, esto es, con lo que uno hacía en el mundo. La biografía ahora es justamente lo que uno hace en una plataforma.
Por ejemplo, en Facebook el muro se llama biografía, ¿no? Entonces, la biografía es precisamente lo que uno va poniendo en el muro y lo que va haciendo transparente a los otros que están en su mismo dispositivo o en su misma plataforma. Biografía es entonces ahora lo estrictamente virtual. Y acá aparece otro problema. Lo virtual se opone a lo real. Byung-Chul Han va a decir que no. Lo virtual agrega una dimensión más a lo real que antes desconocíamos. Es decir, el muro de Facebook no es virtual en tanto se oponga a lo real, sino que es una dimensión más de lo real. El punto es cómo esa dimensión virtual, que agrega más otra dimensión a lo real, va ocupando cada vez más el espacio de la experiencia, que es la otra dimensión de lo real, ¿no? Es decir, el problema no es o experiencia o virtualidad, porque lo virtual, como vuelvo a decir, forma parte de lo real, sino en qué medida uno hace desaparecer a lo otro, ¿no? Y entonces ahí él va a plantear todo esto que él va a llamar la Big Data o el poder inteligente, que es de qué manera deseamos ser vistos, que es lo inverso a lo que pasaba con la novela 1984, ¿no? Los personajes de la novela de George Orwell desprecian ser vigilados y ser vistos, o sea, se oponen a ser mirados, mientras que el triunfo de la sociedad de la transparencia es que nos gusta ser mirados. Entonces, buscamos el ojo para ser mirados, no para ser vistos. Justamente el reality show Gran Hermano es precisamente el modo en que se invirtió la novela de Orwell, porque en la novela de Orwell el ojo de Gran Hermano es un ojo que persigue y del que hay que esconderse, mientras que el ojo de Gran Hermano del reality show es un ojo que uno decide ser visto y está contento de ser visto y además tendrá un premio por ser visto, ¿no? Y en ese sentido Byung-Chul Han se pregunta cómo se ha dado esa inversión y cómo hemos deseado lo que antes repudiábamos, es decir, cómo deseamos ahora perder intimidad para que nuestra vida sea lo más transparente posible, ¿no? Es cierto que no hay transparencia pura, que siempre que nosotros exponemos nuestra vida en las redes sociales, siempre es una vida maquillada o armada, nunca decimos la verdad. Siempre decimos mostramos lo que queremos mostrar en el fondo o lo que queremos que los demás piensen de nosotros, pero de todos modos el mandato es siempre algo tengo que mostrar, o en el sentido de que es una obligación mostrar, ¿no? Además esa pregunta que aparece, ¿qué estás pensando, no? Fíjense que el pensamiento es siempre algo que tiene que ver con el foro interno, el foro íntimo, ¿no? Solo lo comunico en la medida en que lo verbalizo. Y la pregunta de Facebook es, ¿qué estás pensando, no? Es decir, ¿de qué manera exteriorizo mi interior? Hay otras plataformas como Instagram, ¿no? Twitter, que funcionan con otra lógica, pero Byung-Chul Han se centra más en Facebook, ¿no? Que dicho sea de paso, entre los jóvenes es una plataforma que se está abandonando, ¿no? Él sostiene, por ejemplo, expresiones como, que son bastante cómicas también, que él dice que cada vez que damos un me gusta, estamos haciendo como antes en la iglesia con el amén. Es decir, decimos que si aceptamos todo el dispositivo, ¿no? Y por otro lado, cómo se va, por un lado, construyendo en un ejercicio de libertad nuestro historial, porque así como hay una biografía, hay un historial, y entonces el historial, en términos de la experiencia, era justamente lo que uno hacía. El historial, en términos de las plataformas, es justamente los lugares, entre comillas, por donde uno ha pasado, lo que uno ha hecho, ¿no? Qué páginas visitó, qué videos miró, qué me gustas dio, qué comentarios hizo. Ese historial que en principio pareciera construirse como voluntad propia, a la vez también está siendo configurado, porque el dispositivo después me va a dar un mínimo de opciones muy reducidos para que yo pueda seguir el historial.
Eso se puede ver muy claramente en YouTube, por ejemplo, cuando uno empieza a ver ciertos videos y después aparecen videos relacionados con esos videos, ¿no? Y entonces lo que inicialmente parecía que uno inició la cadena, después termina casi preso de esa cadena por la escasez de alternativas que da, ¿no? La transparencia es para Byung-Chul Han uno de los peligros, por eso él empieza ese libro de la sociedad de la transparencia diciendo una frase budista que es: protégeme de lo que quiero, protégeme de lo que quiero, ¿no? Protégeme de lo que deseo. ¿En qué medida deseo aquello que de alguna manera me va a perjudicar? ¿En qué medida termino deseando mi mal? ¿No? ¿En qué medida termino amando el mal? O amando mi mal, ¿no? Protégeme de lo que deseo. Y en ese sentido su solución, su propuesta, siempre pasa como un filósofo pesimista. No lo es. Es pesimista su diagnóstico, en todo caso muy crítico del presente, pero no es un filósofo pesimista. En todo caso, su propuesta, su solución, quizás parezca un tanto llamativa o no demasiado practicable, pero su propuesta es la desconexión. Esa es su propuesta, ¿no? Porque la desconexión no en un sentido absoluto, sería imposible desconectarnos de los objetos técnicos, pero sí la desconexión en el sentido de lo que un filósofo que él admira y que es un seguidor desde siempre, que es Martin Heidegger. Heidegger hablaba de serenidad. La serenidad para Heidegger era una mezcla del sí y del no. ¿Qué es el sí? Aceptar los objetos técnicos y su uso, pero en la medida en que sirven para algo, es decir, aceptarlos como instrumentos, como medios para cumplir un fin. Pero saber decirles que no en la medida en que uno no se convierta en un esclavo del dispositivo, ¿no? Esto es, en la medida en que uno pueda tener una vida independientemente del dispositivo. Entonces, la propuesta de Byung-Chul Han es la desconexión, es decir, bajarse del tren electrónico y en todo caso tomar el tren cada vez que sea necesario, pero no vivir dentro del tren, ¿no? Esto es algo bastante complicado de pensar porque el ser humano tiene una relación con los objetos técnicos desde siempre. Y eso, como decía Heidegger, es un misterio que no podemos resolver. Si pensamos, por ejemplo, en un animal como el oso polar, o un camello, pero supongamos el oso polar, tiene en su cuerpo todo lo necesario para vivir. En su olfato, en sus garras, en su pelaje, tiene todo lo necesario para vivir. No necesita ningún objeto técnico. Su cuerpo le garantiza la supervivencia en términos climáticos y le garantiza la supervivencia en términos alimenticios. El camello igual. Su estructura orgánica le permite sobrevivir a largas temporadas sin ingerir líquidos, sin ingerir agua. Mientras que el ser humano, en cambio, para subsistir en términos climáticos, necesita producir ropaje, vestimenta. Necesita, para conseguir sus alimentos, producir objetos técnicos para justamente conseguir el alimento. Es decir, el ser humano es biológicamente débil y necesita de objetos técnicos para sobrevivir. Por lo tanto, renunciar a los objetos técnicos es algo imposible para el ser humano. Un cuchillo es un objeto técnico que le permite cortar. Sin un cuchillo difícilmente puede ingerir ciertos alimentos por la estructura de sus dientes, por ejemplo. Ahora, es cierto que en el siglo XXI nosotros atravesamos un problema, que es el modo en que se creó una nueva dimensión de lo real llamada virtualidad. Si uno piensa en la heladera, una invención extraordinaria del siglo XX, mediados del siglo XX, cambió la vida, la forma de vida de la población. Una cosa era vivir sin heladera, aunque la humanidad vivió 2 millones de años sin heladera, y hace 80 años nada más que tiene heladera, es decir, que pudo vivir 2 millones de años sin heladera, ¿no? Pero una vez que empezó a vivir con heladera, transformó su vida. Ahora,
los seres humanos no viven abrazados a su heladera, digamos, ni se acuestan con su heladera. En la televisión efectivamente sí, fue el primer objeto técnico llevado a la habitación, y el celular es el otro objeto técnico llevado a la habitación, ¿no? Entonces el punto es este: ¿es posible un saber decir sí y un saber decir no con respecto a los objetos técnicos? Por el hecho de, y volviendo a la frase de Byung-Chul Han, protégeme de lo que quiero. Es decir, ¿en qué medida la exposición o el imperativo de mi vida tiene que ser mostrada, independientemente de lo que uno quiera mostrar? Pero el imperativo de mi vida tiene que ser mostrada, mi vida tiene que ser vista, o solo existo si tengo una cuenta de Instagram o Facebook o Twitter. Volvamos a ese punto, ¿no? Biografía es el muro. Historial son los sitios donde uno visita o la actividad que uno tiene. Y existir implica tener una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter. Nos plantea efectivamente una nueva dimensión de la realidad, que es lo virtual. El punto es si esa dimensión nos exige una cantidad de cosas que uno entrega su vida a eso y termina haciéndole mal o no. Conectando las dos cosas, por un lado el rendimiento con la virtualidad, nos queda la siguiente pregunta. La sociedad disciplinaria, con sus límites claros, provocaba tensiones o luchas entre la autoridad y quienes padecían la autoridad. En el siglo XXI se borra la autoridad en el sentido de que se pierde quién es el que manda, y el individuo se vuelve sobre sí mismo, se encierra sobre sí mismo, se convierte en víctima y verdugo, compite con los demás, al mismo tiempo que los demás pasan a ser tiene con los demás esa relación virtual que es real, pero no llega a ser estrictamente de experiencia, ¿no? Bueno, esos son los temas que plantea Byung-Chul Han, y la propuesta de él no es la desconexión absoluta, sino repensar el vínculo de la experiencia y lo virtual, y repensar qué es esto del máximo rendimiento en términos de la explotación. Es decir, ¿cómo es posible que una sociedad que todo lo estimula, en el sentido de que todo lo podemos, provoca la mayor cantidad de depresivos? Y con esto cierro. Foucault sostenía que en la sociedad industrial la fábrica con la cárcel producía delincuentes. ¿Por qué producía delincuentes? Porque en la medida en que hay reglas o normas bien estrictas, prohibiciones, se producen anormales, es decir, lo que Foucault llamaba anormales, delincuentes, problemas psiquiátricos, etc., ¿no? Es decir, lo que salen de la norma, anormal. La cárcel produce delincuentes, justamente porque la regla produce sus desvíos. No hay delincuentes sin norma, sin regla, quiero decir, ¿no? Sin ley. Byung-Chul Han dice: la sociedad de rendimiento produce depresiones, justamente porque a mayor exigencia, mayor aislamiento del individuo, mayor sensación de fracaso, ¿no? Bueno, estos son los problemas de la sociedad contemporánea, según Byung-Chul Han, en el marco de una revolución informática no ya industrial, y son los problemas del siglo XXI que tenemos por delante. Bueno, nos vemos en el encuentro sincrónico. Muchas gracias.